vamos a empezar un nuevo tema que es el 4.2 y se refiere a la derivación de funciones a partir de fórmulas. Hasta ahorita habíamos realizado la derivación de funciones a partir de límites, es decir, obtener la pendiente de una función en un intervalo es derivar esa función utilizando límites. Pero como nos dimos cuenta, realizar la derivada a partir de límites es muy compleja, ya que tenemos que realizar muchos pasos para llegar a un resultado. Por eso, un método más sencillo es utilizar fórmulas. Y esas fórmulas las vamos a analizar por grupos, porque recuerden que hay diferentes tipos de funciones. Los vimos en la unidad 2. Existen funciones algebraicas, logarítmicas, trigonométricas, exponenciales, etc. Entonces, también existen fórmulas para cada tipo de función. El primer grupo que analizaremos es el de las algebraicas y las algebraicas las vamos a dividir en dos partes. El primer grupo de las algebraicas son las siguientes fórmulas: la derivada de y con respecto a x de c, la derivada de y con respecto a x de x, la derivada de y con respecto a x de cx, la derivada de y con respecto a x de u más v o menos w, y la derivada de y con respecto a x de x a la n. Bueno, primero vamos a ver qué significa cada una de las variables que se refieren a la fórmula. Como ustedes recordarán, una función f de x es igual a y, es decir, podemos escribir la función como y igual a la función o bien f de x igual a la función. Y normalmente la escribimos con respecto a una variable y esa variable casi siempre es x, pero puede ser alguna otra, puede ser t, a, s, cualquier otra variable. Ahora lo que haremos será describir las partes de la fórmula. dy indica derivada de y o bien derivada de la función y. En este caso recuerden que f de x es igual a y, la función normalmente la podemos escribir como f de x o como y igual. En la parte del denominador existe dx. Dx significa la variable, es decir, vamos a derivar con respecto a la variable x. Y eso lo que haríamos sería poner la derivada de y con respecto a x y entre paréntesis iría la función, el valor de la función. Pero también habíamos comentado que es posible derivar con respecto a otra variable. Es decir, mi función puede ser f de t y la función puede ser igual a 3t. 3t es la función. Entonces, vamos a derivar con respecto a la variable t. Y siempre lo vamos a poner porque dy indica que estamos derivando la función y, porque como ya quedamos, f de x o f de t es igual a y. Y en este caso lo que indicaríamos es, ok, vamos a derivar la función y con respecto a la variable t. Ahora, ¿a qué se refiere lo que está entre paréntesis en cada fórmula? Bueno, en la fórmula 1 tenemos que la derivada de y con respecto a x de c va a ser igual a 0. C puede ser cualquier número mientras no sea o no tenga x. Y por cualquier número me estoy refiriendo que incluso puede ser una variable, incluso letras, números, fracciones, números negativos, etc. En la fórmula 2, lo que obtenemos es la derivada de y con respecto a x de x. Entonces, si la función es igual a x, la derivada de esa función va a ser igual a 1. Y luego tenemos la derivada de y con respecto a x de cx. Si nosotros tenemos la derivada de una función que tenga una constante y además la variable x, esa derivada va a ser igual a c. Luego después tenemos la fórmula 4 que dice que la derivada de y con respecto a x de u más v menos w. Aquí se refiere a que podemos derivar un polinomio, es decir, podemos tener más de un término. Y entonces, al derivarla, vamos a derivar cada término, es decir, vamos a derivar el término u, el término v y el término w. Y la 5 se refiere a la derivada de y con respecto a x de la variable a una potencia. Y esa va a ser igual
a n a la potencia por x a la potencia menos 1. Vamos a ver ejemplos cómo podemos utilizar las fórmulas. Vamos a realizar varios ejemplos aplicando las fórmulas de las derivadas que acabamos de ver. Primero las vamos a poner ahí para tenerlas presentes y como pueden ver ahí están las fórmulas del 1 al 5. Nuestro primer ejemplo es la función f de x igual a 4. En este caso, como 4 es una constante, le corresponde la fórmula 1, que dice que la derivada de y con respecto a x de c es igual a 0. Entonces, lo que procederíamos es aplicar la fórmula. Y en lugar de la c pondríamos el 4, la derivada de y con respecto a x de 4, y el resultado es 0. Únicamente vamos a aplicar la fórmula. Nosotros realizaremos operaciones cuando sean necesarias. El ejemplo 2 también es sobre la fórmula 1, es decir, 3/4 también es una constante. Por lo tanto, solo la aplicaremos y pondremos derivada de y con respecto a x de 3/4 igual a 0. Ahora tenemos el ejemplo 3, que es f de x igual a 10a. Como pueden observar, en la función existe una variable o letra. En este caso es a, pero específicamente la función es f de x, por lo tanto indica que la variable es x. Si la función fuera f de a, entonces nuestra variable sería a. Pero en este caso, como la función es f de x, indica que entonces derivaremos con respecto a x y a la vamos a tomar como constante. Por lo tanto, aplicamos la fórmula 1 y la derivada de y con respecto a x de 10a es 0. El ejemplo 4 es la función f de x igual a x. Como en este caso ya tenemos variable, la variable x, vamos a ocupar la fórmula 2. Y aplicando la fórmula 2, la derivada de y con respecto a x de x es igual a 1. Aún no hacemos operaciones, seguimos nada más aplicando fórmulas. Vamos a ver el ejemplo 5. En el ejemplo 5 tenemos la función f de x igual a 3x. Este es el caso de la fórmula 3, porque tenemos una constante por la variable x. Por lo tanto, si aplicamos la fórmula, la derivada de y con respecto a x de 3x va a ser igual a 3, como lo indica la fórmula. El siguiente ejemplo es el ejemplo 6. En el ejemplo 6, la función es igual a 4x más 1. En este caso tenemos más de un término. Tenemos el término 4x y el término 1. Entonces aplicaremos la fórmula 4, que es para más de un término. En este caso, en la fórmula 4 nos está indicando únicamente 3 términos, pero no, puede ser aplicable a la cantidad de términos que tengamos en la función y la podemos utilizar como nos sea necesario. Esa solo es una representación. Entonces, si aplicamos la fórmula 4, lo que vamos a obtener es que vamos a realizar la derivada de y con respecto a x de 4x más 1 en partes, es decir, vamos a derivar individualmente. Ahí en este caso ya está incluido la derivada de y con respecto a x de 4x, pero también tenemos que sumar la derivada de y con respecto a x de 1. Ahora, si los derivamos individualmente, el primer término, es decir, 4x, lo vamos a derivar con la fórmula 3 y ese va a ser igual a 4. Y el segundo término, el 1, lo vamos a derivar con la fórmula 1, por lo tanto, me va a dar 0. Entonces, lo que procedería es a sumar los resultados, pero 4 más 0 me da 4, por lo tanto, la derivada de 4x más 1 es 4. En el ejemplo 7 también tenemos un polinomio, es menos 2x menos 1. También aplicaremos la fórmula 4 y también derivaremos individualmente. En este caso ya les incluí la derivada completa, es decir, la derivada de menos 2x es menos 2 porque aplicamos la fórmula 3. Y menos la derivada de 1 es 0. Entonces me quedaría menos 2 menos 0. Pero ya no se los escribí. Obviamente, si nos da un resultado de 0, lo podemos omitir y únicamente escribir aquel
que sí nos interese, como en este caso la derivada de menos 2x, que es menos 2. En el ejemplo 8 vamos a derivar la función igual a x cúbica. En el caso de la x cúbica ya tengo la variable a una potencia. Entonces voy a derivar con respecto a la fórmula 5 y n en este caso vale 3. Por lo tanto, al momento que derive, lo que voy a hacer es primero, como me indica la fórmula, voy a poner n, que es 3. Después agregaré la variable a la n-1, que en este caso, como n vale 3, la variable va a ser x a la 3 menos 1. Ahora realizaré esa operación. 3 menos 1 obviamente es 2, por lo tanto el resultado sería 3x cuadrada. El ejemplo 9 es la función f de x igual a 5x cuarta. En este caso, la variable está a la potencia 4, por lo tanto ocuparé la fórmula 5. Pero además tengo un 5 que multiplica a la variable. N vale 4, pero al aplicar la fórmula, primero voy a poner el 5. El 5 lo voy a respetar y luego voy a aplicar la fórmula. Entonces, aplicando la fórmula me quedaría n, que es 4, por x a la n menos 1, que es x a la 4 menos 1. Ahí lo que haré será realizar operaciones, es decir, voy a multiplicar 5 por 4, que es 20, y voy a restarle a 4 el 1. Entonces me va a quedar 5 por 4, 20, y 4 menos 1, 3, 20x cúbica. Ese sería el resultado. Ahora incluiré dos ejemplos de las funciones que les dejé de tarea y que derivaron a partir de límites. Una de ellas fue 6x más 9. Bueno, si la deriváramos, la derivaríamos individualmente, es decir, primero derivaríamos 6x y luego el 9. Pero ya, como acabamos de ver, la derivada de 6x es 6 y la derivada de 9 es 0. Entonces tendría 6 más 0, que al final el resultado es 6. Ese sería el resultado si aplicáramos fórmulas. Como ven, es mucho más sencillo y con mucho menos pasos. Otro de los ejercicios que les dejé de tarea fue la de la función f de x igual a 3x cuadrada más 4x. Al aplicar las fórmulas, también lo que realizaríamos es individualmente su derivación, pero si se fijan entonces, al derivar 3x cuadrada, ocuparía la fórmula 5 y multiplicaría el 3 por la n. En este caso, la n vale 2. Al multiplicarla 3 por 2 me va a dar 6. Y luego a ese 2 le restaría 1. 2 menos 1 me va a dar 1, que normalmente cuando se trata de potencia el 1 no se pone. Por eso el resultado es 6x. Ahora la derivada de 4x es 4. Entonces me va a quedar 6x más 4. Ese sería otro de los ejemplos que resolvieron utilizando derivadas a partir de límites.